Hye-min se despertó a las 5 de la mañana porque su compañera de habitación en el dormitorio había vuelto a poner música. 30 metros cuadrados para 4 personas, era una prueba de resistencia, pero no podía permitirse otro alojamiento. 23 años, 2 en Seúl, un trabajo como limpiadora en la corporación Innovation Group, esa era toda su vida. Se puso el uniforme, pantalones grises y camisa azul celeste con el logotipo de la empresa, y se miró al espejo. El cabello largo y oscuro recogido en una coleta, el rostro sin maquillaje, el cansancio reflejado en sus ojos castaños. Aunque, ¿para qué maquillarse siendo limpiadora? Nadie la veía. Era parte del mobiliario, como la escoba o el cubo. ¿Otra vez al trabajo? Bostezó Sona, su compañera. Min, tienes 23 y vives como una señora de 50. Alguien tiene que pagar por esta maravillosa habitación, sonrió Hye, calzándose las zapatillas. El trayecto hasta la oficina tomaba 1 hora, metro, autobús y 10 minutos a pie. El edificio de Innovation Group se alzaba sobre el distrito de Gangnam como una montaña de cristal, 40 pisos de acero y vidrio. Hye entraba siempre por la puerta de servicio. La principal no era para ella. A las 6 de la mañana la oficina estaba vacía. Eso era lo que más le gustaba de su trabajo, el silencio, la posibilidad de estar sola. Comenzaba en el piso 20, el departamento de marketing. Aspiradora, fregona, limpiar mesas, vaciar papeleras. Movimientos mecánicos, pulidos hasta el automatismo. A las 8 empezaron a llegar los empleados. Hye procuraba ser invisible, trabajar rápido y en silencio. Oía fragmentos de conversaciones, risas, discusiones sobre proyectos. A veces sentía que espiaba la vida de otros a través del ojo de una cerradura. ¿Has oído? Hoy llega el nuevo CEO, decía la secretaria Mison a su compañera. El hijo de Son Chano. Dicen que estudió en América, regresó hace un mes. ¿Cómo será? Rió la otra. Seguro un estirado arrogante. Todos los jefes lo son, encogió los hombros Mison. Hye terminó de limpiar el piso y se dirigió al ascensor. El día prometía ser largo, todavía quedaban 15 plantas. Pulsó el botón y esperó. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron y Hye vio dentro a un joven. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, comiendo fideos instantáneos directamente del vaso de plástico. Llevaba la camisa arrugada, el cabello despeinado, y sobre las rodillas una vieja bandolera con las correas gastadas. Perdón, murmuró él, poniéndose de pie de un salto. Es que tenía mucha hambre. Hye entró al ascensor, intentando ocultar una sonrisa. El chico se veía gracioso, alto, algo torpe, con los fideos en la mano y una expresión culpable en el rostro. No pasa nada, dijo ella. 12º piso, por favor. Él presionó el botón, sin dejar de comer. El olor de los fideos baratos llenó la cabina. ¿También trabaja aquí? Preguntó él. Limpiadora, respondió Hye brevemente. ¿Y usted? Kim. Pasante, se presentó, extendiendo la mano. Luego miró sus dedos manchados de salsa y la retiró con torpeza. Perdón. Es mi primer día, estoy un poco nervioso. Entiendo, asintió ella. El ascensor se detuvo en el 12º piso. Hye salió, pero se volvió, suerte, Kim SSI. Gracias, sonrió él. El resto del día transcurrió como siempre. Hye fue limpiando piso tras piso hasta llegar a las 7 de la tarde. Le dolían los pies, la espalda ardía. Subió a la azotea del edificio, su lugar secreto. Había un pequeño pabellón técnico, y Hye solía venir allí en los descansos. Desde allí se veía todo Seúl, las luces de la ciudad se fundían en un río luminoso. Se sentó en el borde del parapeto y sacó su termo con té. El viento nocturno era fresco y agradable.
Era su momento de silencio, cuando podía simplemente respirar y no pensar en nada. ¿Hay alguien aquí? Gia se sobresaltó. De detrás del pabellón apareció el chico del ascensor, Kim. Aún llevaba la camisa arrugada, pero los fideos habían desaparecido. Me asustó, exhaló ella. Lo siento, se acercó. No sabía que alguien venía aquí. Solo quería tomar aire. El primer día fue difícil. Adelante, asintió Gia. Hay espacio suficiente. Él se sentó a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. Es hermoso, dijo Kim, mirando la ciudad. No había estado en Seúl. Hace mucho. Casi olvidé cómo era. ¿Se fue del país? Estudié en el extranjero, respondió evasivo. ¿Y usted lleva mucho en la empresa? 2 años. ¿Le gusta? Gia reflexionó, trabajo es trabajo. Pagan a tiempo, los jefes no molestan. Podría ser peor. ¿Y qué le gusta hacer? Aparte de trabajar, preguntó él. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Gia lo miró sorprendida. Kim parecía realmente interesado. Leer, admitió ella. Libros. Principalmente clásicos. Dostoyevsky, Tolstoy, Hugo. Los tomo de la biblioteca. Oh, a mí también me gusta leer. Se animó él. Crimen y Castigo es uno de mis libros favoritos. Charlaron durante media hora más, hablando de literatura, de la vida, de sueños. Kim resultó ser un interlocutor sorprendentemente profundo, no un simple charlatán. Cuando Gia miró el reloj, ya eran las 9 de la noche. Debo irme, dijo levantándose. Mañana tengo que madrugar otra vez. ¿Puedo? ¿Puedo venir mañana también? Preguntó Kim. Si no le molesta. Gia se encogió de hombros, el techo no es mío. Venga si quiere. Pero al irse, una ligera sonrisa jugaba en sus labios. Al día siguiente, Gia se descubrió esperando la noche. Era extraño, nunca antes había esperado el final de su jornada con tanta impaciencia. Normalmente el tiempo pasaba lento, cada hora parecía eterna. Hoy, en cambio, el reloj volaba. Terminó de limpiar el último piso a las 7:30 y subió a la azotea. Kim ya estaba allí. Sentado en el mismo lugar que la víspera, con un libro en las manos. Hola, dijo él al levantar la cabeza. Traje sándwiches. Pensé que quizás tendría hambre después del trabajo. Gia miró sorprendida la bolsa de una tienda cercana. Sándwiches simples de jamón, nada especial, pero el gesto la desarmó. Gracias, dijo, sentándose a su lado. Comieron en silencio, observando el atardecer. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, la ciudad encendía sus luces abajo. ¿Cómo fue tu día? Preguntó Gia. Agotador, admitió Kim. Mucha información nueva, mucha gente. Todos tan serios. De negocios. Me siento fuera de lugar. Te acostumbrarás, dijo ella. Todos fueron nuevos alguna vez. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu día? Gia se encogió de hombros, lo de siempre. Suciedad, polvo, basura. Un gerente derramó café por toda la alfombra. Me llevó 1 hora limpiarlo. Suena agotador. Al menos soy invisible, sonrió ella. La gente no nota a las limpiadoras. A veces es incluso interesante observar sus vidas como si vieras una película. Kim la miró con atención. ¿No te gustaría hacer algo distinto? Claro que quiero, admitió Gia. Sueño con entrar a la universidad, obtener un título. Pero es caro. Llevo 2 años ahorrando y aún estoy lejos de reunir lo necesario. Además, hay que hacer exámenes, prepararse. No tengo tiempo. ¿Qué facultad?
Administración de empresas, respondió, y enseguida soltó una risa. Suena gracioso, ¿verdad? Una limpiadora que sueña con estudiar negocios. ¿Por qué gracioso? Frunció el ceño Kim. Es un sueño hermoso. Y totalmente alcanzable. Para algunos, dijo ella en voz baja. Pero no para mí. Soy realista. Volvieron a quedarse en silencio, pero era un silencio cómodo. Gia se sentía extrañamente tranquila junto a aquel chico. Normalmente era desconfiada con la gente, sobre todo con los hombres. Demasiadas veces habían intentado aprovecharse de ella, engañarla o humillarla. Pero Kim era distinto. En él no había ni una pizca de arrogancia ni de falsedad. Cuénteme de usted, le pidió ella. ¿De dónde es? De Seúl, respondió tras una pausa. Pero pasé la mayor parte de mi vida en el extranjero. Mis padres me enviaron a estudiar a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Volví hace apenas un mes. ¿Fue difícil? ¿Vivir solo en otro país? Al principio sí, asintió. Pero luego me acostumbré. Aunque perdí la conexión con Corea. Con mis amigos, con mi familia. Volví siendo casi un extraño. ¿Y sus padres? Preguntó Gia. El rostro de Kim se endureció. Mi padre es un hombre muy ocupado. Mi madre también. Tienen sus propios asuntos, sus prioridades. Yo no estoy entre las primeras 10. Gia percibió el dolor en su voz y decidió no insistir. En su lugar, comenzó a hablar de sí misma, del pequeño pueblo del sur donde nació, de su madre, que crió sola a 3 hijos después de la muerte del padre, de cómo Gia había llegado a Seúl buscando una vida y un trabajo mejores. Envió dinero a casa cada mes, dijo. Mi hermano menor todavía va a la escuela, y mi hermana quiere ser enfermera. Mamá trabaja en el mercado. Dependen de mí. Es una gran responsabilidad, dijo Kim en voz baja. Es la vida, respondió Gia encogiéndose de hombros. Cada uno carga su propio peso. Permanecieron en la azotea hasta las 11 de la noche, hablando de todo y de nada. Cuando Gia por fin bajó y salió del edificio, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Cada noche, Gia y Kim se encontraban en la azotea. A veces simplemente se sentaban en silencio, otras hablaban durante horas. Kim le contaba sobre los libros que había leído, sus viajes, sus pensamientos. Gia compartía recuerdos de la infancia, sueños, miedos. Una noche cayó un fuerte aguacero. Gia había terminado su trabajo y se disponía a irse a casa, pero Kim la detuvo junto al ascensor. Espere un poco, dijo. La acompaño al metro cuando pare la lluvia. No hace falta, replicó ella. Estoy acostumbrada. Pero yo no, respondió él con terquedad. Por favor. Me quedaré más tranquilo. Subieron a la azotea y se refugiaron en el pabellón técnico. La lluvia golpeaba el techo, los relámpagos brillaban a lo lejos. Hacía frío, y Gia temblaba. Kim se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Póngasela. ¿Y usted? No tengo frío, mintió, aunque era evidente que también lo tenía. Gia lo miró y de pronto comprendió que sus sentimientos hacia él habían cambiado. Ya no era simple simpatía por un conocido. Era algo más profundo. Algo cálido y, al mismo tiempo, aterrador. Kim SSI, dijo ella en voz baja. ¿Por qué es tan amable conmigo? Él la miró, y en su mirada había algo que le cortó la respiración. Porque con usted me siento. Yo mismo, dijo despacio. Real. No quien se supone que debo ser, sino quien soy de verdad. ¿Me entiende? No, admitió Gia. Toda mi vida han esperado algo de mí, continuó Kim. Han exigido, juzgado, impuesto. Siempre interpreté un papel,
llevé una máscara. Pero con usted. Con usted puedo ser solo Kim. Un chico común que come fideos baratos y charla en una azotea con una chica hermosa. Hya sintió como el rubor le subía al rostro. Nadie la había llamado hermosa antes. Las hermosas eran las oficinistas, con su maquillaje y su ropa cara, no una limpiadora con el uniforme arrugado. No soy hermosa, murmuró. Usted es increíble, dijo Kim con suavidad, inclinándose hacia ella. Fuerte, inteligente, amable. Auténtica. No se encuentran muchas personas así. Sus rostros estaban muy cerca. Hya podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo. El corazón le latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Hya, susurró él, llamándola por su nombre por primera vez. ¿Puedo besarla? Ella no pudo hablar, solo asintió. Y cuando sus labios se encontraron, el mundo desapareció. Solo quedaron ellos dos, la lluvia y el silencio. El beso fue tierno, cuidadoso. Cuando se separaron, Hya vio en sus ojos la misma mezcla de desconcierto y felicidad que sentía ella. No debería haberlo hecho, murmuró Kim. Está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Titubeó. Porque hay demasiadas diferencias entre nosotros. Trabajamos en la misma empresa, dijo Hya. Usted es pasante, yo limpiadora. ¿Qué diferencia hay? Kim abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero se contuvo. En lugar de eso, volvió a besarla, más fuerte, con más certeza. Y Hya se permitió olvidarlo todo, el trabajo, las deudas, el futuro. En ese momento, solo existían ellos. La lluvia cesó una hora después. Kim acompañó a Hya hasta la estación de metro, tomándola de la mano. No hablaron, pero no hacían falta palabras. Cuando se despidieron, Hya sonreía durante todo el camino a casa como una loca. Las 2 semanas siguientes fueron como un sueño. Hya y Kim se veían cada noche, a veces también durante el almuerzo. Él le traía café, ella compartía su comida. Charlaban, reían, se besaban a escondidas en la sombra del pabellón técnico de la azotea. Hya se sentía viva por primera vez en muchos años. El trabajo ya no le parecía una rutina, la ciudad ya no era gris ni anónima. Todo a su alrededor tenía color y sentido. Una mañana, mientras limpiaba el piso 25, las secretarias conversaban junto al dispensador de agua. ¿Oíste? El nuevo CEO por fin apareció en la oficina, decía una. Ayer tuvo una reunión con los altos directivos. ¿Y cómo es? Preguntó la otra. Joven, unos 27 años. Guapo. Pero frío, dicen. Muy estricto y exigente. Todos le tienen miedo. Típico heredero, bufó la primera. Seguro cree que es mejor que todos. Hya escuchaba distraída, concentrada en su trabajo. El nuevo CEO no le interesaba, mientras no se metiera con las limpiadoras. Una hora después bajó al vestíbulo para limpiar los paneles de vidrio de la entrada. Entonces su mirada se detuvo en el gran tablón de honor junto a la recepción. Normalmente allí colgaban las fotos de los empleados del mes, pero ahora, en el centro, se destacaba un retrato grande. Hya se quedó inmóvil. En la fotografía estaba Kim. Pero no con la camisa arrugada y el pelo despeinado, sino con un traje oscuro impecable, el cabello peinado hacia atrás y una expresión fría, distante. Debajo de la foto, en letras doradas, se leía, Son Woo-yeon, CEO de Innovation Group. La fregona se le cayó de las manos con estrépito. Algunos empleados se volvieron a mirar, pero ella no los veía. Seguía mirando la fotografía, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Kim no era Kim. Era Son Woo-yeon. El hijo del dueño de la compañía. El CEO. El jefe. Uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Y ella.
Ella era una limpiadora. Una mujer que creyó en sus palabras, que aceptó su amistad, que se permitió enamorarse. Todo había sido una mentira. Cada palabra, cada gesto, cada beso. Él había jugado con ella, como un hombre rico juega con un gatito callejero, por curiosidad, por aburrimiento. Gia sintió como todo dentro de ella se contraía de dolor y humillación. Le temblaban las manos cuando levantó la fregona y siguió limpiando mecánicamente. Pero las lágrimas corrían por sus mejillas y no podía detenerlas. Esa noche no subió a la azotea. Al terminar el trabajo, salió por la puerta de servicio y echó a correr hacia el metro. Tenía que irse, desaparecer, olvidar. Pero junto a la entrada de empleados la estaba esperando Kim. O mejor dicho, Woo-yeon. Aún llevaba aquella chaqueta vieja y la camisa arrugada, pero ahora Gia veía la falsedad en ese disfraz. Gia, la llamó, bloqueándole el paso. Por favor, escúchame. Apártese, dijo ella con frialdad, sin mirarlo. Sé que lo descubriste. Vi cómo mirabas la foto. Déjame explicarte. ¿Explicarte qué? Gritó ella, y varios transeúntes se volvieron. ¿Cómo me mentiste durante un mes? ¿Cómo jugaste conmigo? ¿Cómo te divertías fingiendo ser un pasante pobre? No fue un juego. Woo-yeon la tomó del brazo, pero ella se soltó. No me toques, susurró con rabia. Me utilizaste. Yo solo fui para ti. Una forma de sentirte como una persona normal, ¿verdad? ¿De entretenerte, de jugar a ser pobre? No. La voz de Woo-yeon sonó desesperada. Gia, escúchame. Oculté mi identidad, sí, pero no para jugar contigo. Solo quería. Quería saber lo que la gente realmente pensaba de mí. Sin halagos, sin miedo. Cuando me nombraron CEO, entendí que todos a mi alrededor iban a mentirme, a complacerme, a temerme. Nunca volvería a oír la verdad. Por eso me convertí en Kim. Un pasante cualquiera. Y encontraste a una tonta limpiadora que se creyó tus palabras, rió Gia con amargura. Qué conveniente. No lo entiendes, Woo-yeon se pasó una mano por el cabello. No planeé encontrarte. Ni enamorarme. Pero ocurrió. Fuiste la primera que me vio como a un ser humano, no como a un puesto o a una fortuna. La primera que fue sincera, abierta, auténtica. No jugué contigo, Gia. Cada palabra, cada momento entre nosotros fue real. La única mentira fue mi nombre. No fue solo una mentira sobre el nombre, dijo ella en voz baja. Fue una mentira sobre todo. Sobre quién eres, de dónde vienes, cómo vives. Me hiciste creer que éramos iguales. Que podía haber algo entre nosotros. Pero no somos iguales. Yo soy una limpiadora y tú. Tú eres el CEO de una enorme corporación. El heredero de un imperio. Venimos de mundos distintos. Y nunca estaremos juntos. No digas eso, la voz de Woo-yeon tembló. Gia, no quiero perderte. Eres lo más verdadero que he tenido en mi vida. Ya me perdiste, dijo ella, dándose la vuelta. En el momento en que mentiste. Echó a correr hacia el metro sin mirar atrás. Las lágrimas le nublaban la vista, pero no se detenía. Tenía que irse, lejos de él, lejos de ese dolor. En el metro se sentó en el rincón más alejado del vagón y se permitió llorar. Los demás pasajeros la miraban de reojo, pero a ella no le importaba. Sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos, y que ese dolor nunca se iría. Ya no fue a trabajar al día siguiente. Ni al siguiente tampoco. Se quedó en la cama del dormitorio, con la cara hundida en la almohada, sin querer ver ni oír nada. Sus compañeras intentaron hablar con ella, pero Gia guardaba silencio. ¿Qué podía decirles? ¿Qué se había enamorado de un hombre de otro mundo? ¿Qué había sido ingenua, una tonta?
Al tercer día la llamó el jefe del servicio de limpieza. Min, si no vienes mañana, tendré que despedirte. ¿Entiendes? Jia colgó sin decir palabra. El trabajo. Necesitaba ese trabajo. Su familia dependía de su salario. Su hermano menor esperaba dinero para los útiles escolares. Su madre no podía mantenerlo sola. Al cuarto día volvió a la oficina. Se puso el uniforme, recogió el cabello, disimuló las huellas del llanto con base de maquillaje. Tenía que seguir viviendo. Olvidar. Continuar trabajando. Entró por la puerta de servicio, con la cabeza baja. El miedo a encontrarse con Yeon la paralizaba. No sabía qué haría si lo veía. Pero pasaban los días, y no lo veía. Al parecer, el CEO no bajaba a los pisos inferiores ni a las zonas del personal. Su mundo estaba arriba, entre despachos y salas de reuniones. El de ella, abajo, entre fregonas y cubos. Así debía ser. Una semana después, mientras limpiaba el piso 32, oyó a unos gerentes hablar. ¿Supiste lo del nuevo CEO? Decía uno. Está haciendo una especie de auditoría interna. Llama a los empleados y les pregunta directamente qué opinan de la empresa, qué les gusta, qué no, qué problemas ven. ¿Y qué dicen? Pues todos le hacen la pelota, claro. Tienen miedo. ¿Quién se atreve a decirle la verdad al jefe en la cara? Es raro, ¿no? Dicen que pasó un mes en la oficina de incógnito, fingiendo ser pasante. ¿Para qué? Quería saber lo que pensaban de él sin adornos. Si lo piensas bien, es inteligente. Jia apretó con fuerza el mango de la fregona. Así que al menos en eso había dicho la verdad. De verdad quería conocer la opinión de los empleados. Pero eso no cambiaba el hecho de que la había engañado. Esa tarde, al salir del edificio, el guardia la detuvo. Min SSI, tiene una carta. Jia tomó el sobre. La letra era desconocida, pero ordenada. Lo abrió ya dentro del metro. Jia, sé que no quieres verme. Ni hablar conmigo. Lo entiendo y lo respeto. Pero te pido, por favor, que leas esta carta hasta el final. Tienes razón. Te mentí. Oculté quién soy en realidad. Y entiendo por qué te sientes traicionada. En tu lugar, yo sentiría lo mismo. Pero quiero que sepas la verdad. Toda la verdad. Me enviaron a Estados Unidos cuando tenía 15 años. No porque mis padres se preocuparan por mi educación, sino porque yo era un estorbo. Demasiado blando, demasiado sensible para ser el heredero de un imperio empresarial. Mi padre quería que fuera duro, despiadado. Como él. Viví solo durante 12 años. Estudié, trabajé, intenté cumplir sus expectativas. Cuando regresé, me nombró CEO de inmediato. No porque creyera en mí, sino porque soy su hijo. Porque así debía ser. Llegué a la empresa y comprendí que todos me temían. Me sonreían, decían lo que quería oír. Pero veía el miedo en sus ojos. Los susurros a mis espaldas. Me convertí en alguien a quien odiaban sin conocer. Por eso me transformé en Kim. Quería oír la verdad. Quería saber cómo me veían los demás realmente. Y entonces te conocí. Fuiste la única que me habló con sinceridad. Sin miedo, sin buscar agradar. Me trataste como a un igual. Como a un ser humano. Por primera vez en años, me sentí vivo. No planeé enamorarme de ti, Jia. Pero sucedió. Y no me arrepiento de nada, excepto de la mentira. Entiendo si no puedes perdonarme. Entiendo si nunca quieres volver a verme. Pero quiero que sepas que cada momento contigo fue real. Mis sentimientos no fueron un juego. Dijiste que venimos de mundos distintos. Tal vez tengas razón. Pero estoy dispuesto a dejar mi mundo por el tuyo. Si me das una oportunidad.
con amor y arrepentimiento, Ujeon. Hya dobló la carta y la guardó en el bolsillo. Las manos le temblaban, el corazón le latía con fuerza. No sabía qué sentía. ¿Ira? ¿Compasión? ¿Amor? Todo a la vez. La amaba. Era la verdad. Incluso ahora, después de todo, amaba a ese idiota que le había mentido, que le había roto el corazón y ahora le pedía perdón. Pero perdonar no era tan fácil. La confianza, una vez destruida, no se reconstruye en un solo día. Aquella noche, Hya no durmió hasta el amanecer, leyendo la carta una y otra vez. Pasaron 10 días más. Hya recibía cartas todos los días. Ujeon escribía sobre su infancia, sus miedos, sus sueños. Contaba cosas que nunca había dicho en voz alta. Y con cada carta, el muro de hielo alrededor de su corazón empezaba a derretirse poco a poco. Ella no respondía. Pero leía. Y en lo más profundo sabía que lo estaba perdonando. Una mañana, al llegar al trabajo, Hya encontró una nota sobre su carrito de limpieza: nos vemos esta noche en la azotea. Por favor. Necesito decirte algo importante. Todo el día pensó si debía ir o no. La razón le decía que no. ¿Para qué abrir viejas heridas? ¿Para qué darle esperanzas? Pero el corazón quería otra cosa. A las 7 de la tarde, Hya terminó su trabajo y subió lentamente a la azotea. Ujeon ya estaba allí. Se apoyaba en la baranda, mirando la ciudad, y en su silueta había tanta soledad que a ella le dolió el pecho. «Viniste», dijo en voz baja al girarse. Su rostro era una mezcla de esperanza y miedo. «No estoy aquí para perdonarlo todo», dijo Hya, deteniéndose a cierta distancia. «Solo quiero escuchar lo que tienes que decir». «Gracias», asintió Ujeon, respirando hondo. «Hya, he estado pensando mucho estas semanas. Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que importa en la vida. Y he tomado una decisión». «¿Qué decisión?» «Voy a dejar la empresa». Hya lo miró atónita. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque no quiero ser quien esperan que sea», dijo Ujeon. «Toda mi vida he hecho lo que mi padre quería. Estudié donde él mandó. Regresé cuando él ordenó. Me convertí en CEO porque era necesario. Pero no quiero esa vida. No quiero ser una marioneta en manos ajenas. Pero es tu empresa». «Tu herencia», dijo Hya. «Es su empresa», corrigió Ujeon. «Su herencia. No la mía. Quiero vivir mi vida. Construir algo propio. Y quiero hacerlo contigo». Hya negó con la cabeza. «Ujeon, esto es una locura. No puedes dejarlo todo por mí. Te arrepentirás». «Me arrepentiré si no lo hago», dio un paso hacia ella. «Hya, no entiendes. Por primera vez sé lo que quiero. Y no son el dinero, ni el poder, ni la empresa. Eres tú. Solo tú. Y si tengo que elegir entre mi vida anterior y tú, te elijo a ti. Siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Hya. Intentó contenerse, pero no pudo. «Pero tu familia nunca me aceptará», susurró. «Soy una limpiadora. No tengo educación, ni dinero, ni contactos. No soy nada». «Eres todo», dijo Ujeon con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. «Eres la mujer más fuerte, más sincera, más hermosa que he conocido. Trabajas 14 horas al día para mantener a tu familia. Sueñas con estudiar, pero aplazas tus sueños por los demás. Ves lo bueno en la gente, incluso cuando te engañan. Eres real. Y te amo. Te amo tanto que estoy dispuesto a dejar todo lo demás atrás». Ujeon. Su voz temblaba. «Dime lo que sientes», pidió él. «Dime la verdad. ¿Me amas? Aunque sea un poco».
Jia cerró los ojos. Dentro de ella se libraba una batalla, miedo contra esperanza, razón contra corazón. Pero el corazón ganó. Te amo, susurró. Te amo a pesar de todo. Y eso me aterra. Uyeon la abrazó con fuerza. Jia enterró su rostro en su pecho y las lágrimas brotaron con nueva intensidad. Todas esas semanas de dolor, rabia y soledad se derramaron. Nunca más te engañaré, susurró Uyeon en su cabello. Lo prometo. Nada de mentiras, nada de secretos. Solo verdad. Siempre. Se quedaron así, abrazados, mientras la ciudad abajo encendía sus luces. Cuando Jia finalmente levantó la cabeza, Uyeon le secó suavemente las lágrimas con el pulgar. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora estamos juntos, dijo él. Y encontraremos nuestro camino. No será fácil. Mi familia se opondrá. Pero no me rendiré. No esta vez. La besó, y Jia sintió como los últimos restos de rencor se derretían. La perdonaba. No porque él dijera las palabras correctas, sino porque creía en su sinceridad. Creía en su amor. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía sombrío. La semana siguiente fue tranquila. Casi demasiado tranquila. Jia y Uyeon se veían cada noche, pero ahora sin esconderse. Paseaban por las calles, cenaban en cafés modestos, hablaban del futuro. Uyeon le contó sus planes. Quería crear su propia empresa, un startup de selección de personal basado en inteligencia artificial. Una idea innovadora y ambiciosa. He ahorrado algo de dinero, dijo. Suficiente para empezar. Y tengo contactos, gente que creerá en el proyecto. Podemos lograrlo. Jia le creía. Pero en el fondo seguía con miedo. ¿Qué pasaría cuando su familia se enterara? ¿Cuándo se enfrentaran a la realidad? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Un viernes por la tarde, al salir del edificio, junto a la entrada de empleados, la esperaba una mujer elegante de mediana edad, vestida con un traje caro. A su lado, un conductor junto a un sedán negro de lujo. ¿Usted es Min Jia? Preguntó la mujer con tono frío. Sí, respondió Jia con cautela. Soy Choi Jeon-mi, la madre de Son Uyeon. El mundo se detuvo para Jia. Miraba a aquella mujer, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, joyas que valían más que lo que ella ganaba en un año. Comprendió lo diferentes que eran. Necesito hablar con usted, dijo la señora Choi. Súbase al coche. Yo. No creo que sea buena idea, empezó Jia. No es una petición, interrumpió la madre de Uyeon. Jia no quería conflicto. Se subió al coche en silencio. El conductor cerró la puerta y se sentó al volante. La señora Choi se acomodó a su lado, y el auto arrancó. Sé sobre su relación con mi hijo, comenzó sin mirarla. Y he venido a ponerle fin. Con todo respeto, señora Choi, pero eso no le corresponde, dijo Jia, reuniendo todo su valor. La madre de Uyeon la miró, y en sus ojos había hielo. ¿No me corresponde? Mi hijo es heredero de un imperio. Su futuro, su reputación, su vida. Todo eso me concierne. Y no permitiré que una limpiadora destruya lo que hemos construido durante años. Cada palabra era como una bofetada. Pero Jia no apartó la mirada. No voy a destruir nada, dijo. Amo a su hijo. Y él me ama a mí. Amor, bufó la señora Choi. ¿De verdad es tan ingenua? Uyeon juega con usted. Se aburre, se rebela contra su padre. En 1 o 2 meses se cansará y volverá a la vida normal. Y usted se quedará con nada. Eso no es cierto, replicó Jia, aunque su voz ya mostraba un hilo de duda. No. La mujer sacó un sobre de su bolso y se lo extendió a Jia. Ábralo.
Jia abrió el sobre. Dentro había un cheque por una suma enorme, 50 millones de wons. Esto es para usted, dijo la madre de Woo Yeon. Tome este dinero y desaparezca de la vida de mi hijo. Podrá ir a la universidad, ayudar a su familia, empezar una nueva vida. Todo lo que tiene que hacer es desaparecer. Jia miró el cheque. 50 millones. Era una suma enorme. Con ese dinero podría estudiar, mantener a su familia durante años, cumplir todos sus sueños. Pero el precio era demasiado alto. No, dijo en voz baja, devolviendo el sobre. No me vendo. El rostro de la señora Choi se endureció, entonces me deja sin opción. Haré todo lo posible para destruirla. La despedirán de la empresa. Me aseguraré de que no consiga trabajo en ningún lugar de Seúl. Su familia, su hermano, su madre. Todos sufrirán. ¿Eso es lo que quiere? El miedo atravesó a Jia. Sabía que aquella mujer no estaba bromeando. Tenía poder, dinero, contactos. Podía destruir la vida de Jia con una sola llamada. ¿Por qué? Susurró Jia. ¿Por qué es tan cruel? No le he hecho daño a nadie. Porque usted no es adecuada para mi hijo, respondió fríamente la madre de Woo Yeon. No tiene educación, ni posición social, ni nada que pueda ayudar a su carrera. Solo lo arrastra hacia abajo. Y no lo permitiré. El coche se detuvo frente al dormitorio de Jia. El conductor abrió la puerta. Tiene 3 días para decidir, dijo la señora Choi. O el dinero y la libertad, o la destrucción. Elija sabiamente. Jia salió del coche con las piernas temblorosas. El sedán se fue, dejándola sola en la calle oscura. Se apoyó contra la pared del edificio y cubrió su rostro con las manos. ¿Qué debía hacer? Si se quedaba con Woo Yeon, toda su familia sufriría. Pero si se iba, perdería a la única persona que había amado en su vida. No tenía una buena elección. Solo el menor de 2 males. Durante 3 días, Jia evitó a Woo Yeon. No contestaba sus llamadas, no acudía a sus encuentros, se escondía de él en la oficina. Necesitaba tiempo para pensar, decidir qué hacer. Pero al 4.º día, Woo Yeon la encontró. La esperaba frente al dormitorio temprano en la mañana, cuando ella salía para trabajar. Jia, ¿qué pasa? Preguntó, bloqueándole el paso. ¿Por qué me evitas? Ella no podía mirarlo a los ojos. Si lo hacía, perdería toda la determinación. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Fueron al café más cercano. Pidieron café, pero nadie tocó su taza. Jia reunió todo su coraje para decir las palabras que romperían sus corazones. Tu madre vino a verme, comenzó ella. Woo Yeon palideció. ¿Cuándo? Hace 3 días. Me ofreció dinero para que desapareciera de tu vida. ¿Y tú? ¿Aceptaste? Su voz estaba llena de dolor. No, sacudió la cabeza Jia. Rechacé. Pero ella amenazó. Dijo que destruiría mi vida y la de mi familia si no me iba. Y le creo, Woo Yeon. Tiene el poder para hacerlo. Woo Yeon golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que el café se derramó, no tenía derecho. ¿Cómo se atreve? Es tu madre, dijo Jia. Quiere protegerte. A su manera. Quiere controlarme. Gritó él, y varios clientes se giraron. Bajó la voz. Toda mi vida, ella y mi padre decidieron por mí, a dónde ir, qué hacer, con quién estar. Pero esta vez no. No permitiré que nos destruyan. Woo Yeon, escúchame, Jia tomó su mano. Tal vez tu madre tenga razón. Tal vez somos demasiado diferentes. Tal vez todo esto fue un error. No digas eso, apretó sus dedos. No crees esas palabras. Lo veo. Me amas, lo sé. El amor no lo es todo,
susurró ella, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. A veces el amor no basta. Tu familia nunca me aceptará. Tu mundo me rechazará. Sufriremos, lucharemos, y al final nos perderemos. Tal vez sea mejor terminar ahora, antes de que sea demasiado tarde. No, dijo Ulleon con firmeza. No acepto eso. Hya, escúchame bien. Mi familia, mi mundo, no definen mi destino. Mi destino eres tú. Y no te dejaré ir. Nunca. Se levantó, lanzó el dinero sobre la mesa del café y le extendió la mano. Ven conmigo. ¿A dónde? Lo verás. Hya no sabía por qué lo siguió. Tal vez porque lo amaba demasiado para decir que no. Tal vez porque quería creer que aún podía ser feliz. Tomaron un taxi y se dirigieron al distrito de negocios. Ulleon la condujo a un edificio alto y subieron al piso 38. Allí estaba la sede de la corporación Son, el imperio de su padre. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Hya, asustada. Ahora lo verás, dijo Ulleon, guiándola por el pasillo hasta una gran oficina al final. La secretaria intentó detenerlos, pero Ulleon pasó de largo. Abrió la puerta del despacho sin tocar. Detrás del gran escritorio, un hombre de unos 50 años, alto, canoso, de rostro duro y mirada fría. A su lado estaba la madre de Ulleon, la señora Choi. Ambos miraron sorprendidos a los que entraban. ¿Ulleon?, comenzó el padre. ¿Qué demonios? Me voy de la empresa, interrumpió Ulleon, con voz tranquila pero firme. Desde este momento ya no soy el CEO de Innovation Group. Ya no soy su heredero. Soy libre. Se hizo un silencio pesado. La madre de Ulleon palideció. El padre se levantó lentamente de su silla. ¿Estás loco?, dijo en voz baja, pero amenazante. ¿Por esta chica vas a tirar todo? ¿Tu futuro, tu herencia? No por ella, corrigió Ulleon. Por ella y por mí. Estoy cansado de vivir como quieren ustedes. Cansado de ser una marioneta. Quiero mi vida. Y la tomo ahora. Si te vas, no tendrás un solo won, dijo el padre. Te privaré de la herencia. No tendrás acceso a las cuentas familiares. Terminarás en la calle. Lo sé, asintió Ulleon. Y no me importa. La madre dio un paso adelante. Ulleon, por favor, no hagas esto. Esta chica no vale. Esta chica se llama Min Hya, interrumpió Ulleon. Y vale más que todo su imperio junto. Es honesta, buena, fuerte. Trabaja hasta el agotamiento para mantener a su familia. Sueña con estudiar, pero sacrifica sus sueños por los demás. Es real. ¿Y ustedes? Solo son ricos que olvidaron lo que significa ser humano. El rostro del padre se tornó rojo. Salga de mi oficina. Y no vuelva jamás. No tengo hijo. Y yo no tengo familia, dijo Ulleon. Se volvió hacia Hya, tomó su mano. Vamos. Salieron del despacho bajo la mirada severa de los padres de Ulleon. En el ascensor, Hya finalmente pudo respirar. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, susurró. Sí, sonrió Ulleon. Me liberé. Por primera vez en mi vida soy realmente libre. Y es una sensación maravillosa. La besó allí mismo, en el ascensor, sin importarle la cámara. Y Hya lo besó de vuelta, permitiéndose creer que todo estaría bien. Pero la realidad fue más dura de lo que esperaba. Ulleon lo perdió todo. El acceso a las cuentas familiares se bloqueó al día siguiente. Sus tarjetas de crédito dejaron de funcionar. El apartamento, el coche, todas sus propiedades pertenecían a la familia y ya no podía utilizarlas. Se mudó con Hya al dormitorio. La diminuta habitación para 4 se volvió aún más estrecha.
Las compañeras de cuarto los miraban de reojo, pero a Hia no le importaba. Los primeros días fueron extraños. Woo-yeon no sabía cocinar, ni lavar la ropa, ni cómo usar la lavandería común. Era como un niño aprendiendo a vivir solo por primera vez. Pero aprendía rápido. Hia le enseñó a preparar platos sencillos, a ahorrar en la compra, a buscar descuentos. Se reían de sus torpes intentos de freír un huevo, de cómo confundió el detergente con el blanqueador y arruinó la mitad de la ropa. He sido un completo idiota, admitió una noche mientras comían fideos instantáneos en la habitación. No tenía idea de cómo viven las personas normales. Pensaba que el dinero lo resolvía todo. ¿Y ahora?, preguntó Hia. Ahora sé que lo importante no es cuánto dinero tienes, sino con quién lo compartes, sonrió. Y soy feliz. De verdad feliz. A la semana, Woo-yeon consiguió trabajo como gerente en una pequeña empresa de té. El sueldo era modesto, pero suficiente para compartir los gastos con Hia. Alquilaron un pequeño estudio en las afueras de la ciudad, solo 30 metros cuadrados, pero era suyo. Hia seguía trabajando como limpiadora, pero ya no se sentía sola. Sabía que por la noche regresaría a casa, donde Woo-yeon la esperaba con la cena generalmente quemada, pero comestible y una sonrisa. Trabajaban, ahorraban, construían su vida ladrillo a ladrillo. Era difícil, pero estaban juntos. Y eso era suficiente. 3 meses después, Woo-yeon llegó a casa con los ojos brillando. Tengo una idea, dijo apenas cruzando la puerta. ¿Recuerdas que te conté sobre el startup de selección de personal? Sí, asintió Hia, removiendo la sopa en la estufa. Me reuní con un antiguo colega de Estados Unidos. Es inversor. Le conté el proyecto y le interesó. Está dispuesto a invertir el capital inicial si presentamos un plan de negocio sólido. Hia se giró hacia él, eso es genial. Pero, ¿tenemos un plan de negocios? No, admitió Woo-yeon. Pero lo crearemos. Juntos. Tú querías estudiar gestión empresarial, ¿verdad? Aquí tienes la oportunidad de obtener experiencia práctica. Durante los 2 meses siguientes trabajaron como poseídos. Hia seguía limpiando oficinas durante el día, y por la noche se sentaban frente a la computadora desarrollando la idea de la empresa. Él se ocupaba de la parte técnica, ella del análisis de mercado y las proyecciones financieras. Hia descubrió un talento que no sabía que tenía. Podía ver patrones, analizar datos, encontrar puntos débiles en las estrategias. Woo-yeon admiraba sus habilidades. Debes estudiar, le decía cada noche. Estás hecha para los negocios, Hia. Tienes un talento natural. Primero el startup, respondía ella. Después los estudios. 4 meses después de abandonar a su familia, Woo-yeon y Hia lanzaron su empresa, Talent Link. Una plataforma innovadora de selección de personal basada en inteligencia artificial que analizaba no solo los currículums, sino también las cualidades personales, la compatibilidad con la cultura corporativa y el potencial de crecimiento. Los primeros meses fueron un fracaso. Los clientes no confiaban en una empresa nueva sin reputación. El dinero se acababa. Trabajaban 18 horas al día, pero los resultados eran mínimos. ¿Quizás deberíamos rendirnos?, preguntó Hia una noche, agotada, mientras estaban en la oficina, un pequeño cuarto alquilado en un edificio antiguo. Nunca, respondió Woo-yeon con firmeza. Hemos pasado por demasiado como para rendirnos ahora. Un poco más y lo lograremos. Lo siento. Tenía razón. 6 meses después del lanzamiento, una gran empresa decidió probar su servicio para reclutar especialistas en té. Los resultados superaron todas las expectativas, la calidad de los candidatos era 3 veces superior a la de las agencias tradicionales y el tiempo de selección se redujo a la mitad. El rumor se difundió rápido. Llegaron nuevos clientes, y más, y más.
Un año después, Talonlink se convirtió en una de las empresas más prometedoras en tecnología de recursos humanos. Jia dejó su trabajo como limpiadora y se dedicó por completo al startup. Se convirtió en directora de operaciones, Uyeon en director técnico. Contrataron a un equipo de 10 personas, se mudaron a una oficina real y firmaron contratos con grandes corporaciones. Un año y medio después, la empresa estaba valorada en miles de millones de wons. No eran extremadamente ricos, pero vivían cómodamente. Se mudaron a un apartamento espacioso, podían permitirse viajes y buena comida. Pero lo más importante, eran felices. Habían construido algo propio, con sus manos, con su esfuerzo. Y lo hicieron juntos. Una mañana de primavera, mientras desayunaban en su nuevo apartamento, sonó el timbre. Uyeon abrió y se quedó paralizado. En la puerta estaba su padre. Son Chan no parecía más viejo que el año anterior, más canas, arrugas más profundas. Miraba a su hijo con una expresión que Uyeon nunca había visto, arrepentimiento. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Uyeon miró a Jia. Ella asintió. Él se hizo a un lado, dejando entrar a su padre. Se sentaron a la mesa. Hubo un silencio incómodo. He venido a disculparme, dijo finalmente Son Chan-ho, mirando a su hijo. Por todo. Por cómo te traté. Por el ultimátum. Por privarte de apoyo. Uyeon permaneció en silencio, sin saber qué decir. He estado observándolos durante el último año, continuó el padre. Vi cómo construyes la empresa desde cero. Cómo luchas, caes, te levantas. Cómo has cambiado. Te has vuelto más fuerte, maduro, seguro. Te has convertido en la persona que quise que fueras, pero a tu manera. Y entendí que estaba equivocado. Miró a Jia, también me equivoqué contigo, Jia SSI. Te juzgué por tu origen, tu trabajo, tu estatus. Pero no vi lo más importante, tu carácter, tu fuerza, tus habilidades. Has hecho más por mi hijo que yo en toda su vida. Le diste el valor de ser el mismo. Y te lo agradezco. Jia no sabía qué responder. Nunca esperó oír esas palabras de este hombre. No pido perdón, dijo Son Chan-ho. No lo merezco. Pero quiero que sepan que acepto su relación. Reconozco a Jia SSI como parte de nuestra familia, si así lo desean. Y me gustaría restaurar la relación con mi hijo. No como dueño de la empresa y heredero, sino como padre e hijo. Uyeon guardó silencio un largo rato. Luego asintió lentamente. Necesito tiempo, dijo. Mucho tiempo. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ahora. Su padre asintió, y por primera vez Jia vio lágrimas en sus ojos. Gracias, susurró. Después de que se fue, Jia abrazó a Uyeon. Hiciste lo correcto, dijo. No sé, admitió él. Pero me enseñaste a perdonar. Me diste una oportunidad, aunque te engañé. Tal vez también deba darle una oportunidad a él. El otoño trajo nuevos cambios. Talent Link firmó contrato con uno de los conglomerados más grandes del país. La empresa creció rápidamente. El equipo se amplió a 50 personas. Abrieron oficina en Busan y planeaban expandirse internacionalmente. Jia ingresó a la universidad en un programa MBA para profesionales. Estudiaba por las noches, combinando estudios con el trabajo en la empresa. Era duro, pero lo lograba. Siempre lo lograba. La relación de Uyeon con su familia mejoraba lentamente. Su madre seguía fría con Jia, pero ya no era abiertamente hostil. Su padre los invitaba regularmente a cenas familiares. Era incómodo, pero cada vez más fácil. Una noche de sábado, mientras paseaban por un parque cerca de su casa, Uyeon de repente se detuvo. Jia, dijo. ¿Recuerdas aquel día en el ascensor? ¿Cuándo nos conocimos por primera vez?
Claro, sonrió ella. Comías fideos sentado en el suelo. Parecías un sin techo. Yo era un sin techo, rió él. Por dentro. No sabía quién era, ni cuál era mi lugar en el mundo. Pero luego apareciste tú. Y todo cambió. Se arrodilló en medio del parque. Jia se quedó boquiabierta. Min Jia, dijo Uyeon, sacando de su bolsillo una pequeña caja. Me salvaste. No de la pobreza ni de mi familia. Me salvaste de mí mismo. Me diste el valor de vivir una vida real. Eres mi amor, mi compañera, mi mejor amiga. Y quiero pasar contigo el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata con un pequeño diamante, modesto, pero hermoso. No era una joya lujosa que su familia consideraría digna, sino un anillo elegido con amor. Ya no pudo hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Sí, susurró finalmente. Sí, sí, sí. Uyeon se puso de pie y la besó, mientras la gente a su alrededor aplaudía. No le importaba que todos los vieran. Solo importaba a ella. La boda se celebró 2 meses después. No fue la ceremonia lujosa en un hotel caro que propuso la madre de Uyeon, sino una boda sencilla y acogedora en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. En ese mismo restaurante donde cenaron juntos por primera vez como pareja, más de un año atrás. Había 50 invitados, amigos, colegas, la familia de Jia y los padres de Uyeon. La madre de Jia lloraba de felicidad al ver a su hija con un sencillo vestido blanco. Su hermano y hermana menores admiraban el enorme pastel. El padre de Uyeon levantó su copa. Cuando mi hijo dejó la familia, pensé que lo había perdido para siempre, dijo. Pero me equivoqué. No se perdió. Se encontró a sí mismo. Y encontró a una mujer que lo hizo mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Jia, gracias por devolverme a mi hijo. Y bienvenida a nuestra familia. La madre de Uyeon también se puso de pie. Yo también quiero decir unas palabras, comenzó, y por primera vez su voz tenía calidez. Jia, no fui amable contigo. Te juzgué injustamente. Pero al verte este año, comprendí que eres la persona que mi hijo necesita. Eres fuerte, inteligente, leal. Mereces estar con él. Y me alegra que seas mi nuera. Jia se levantó y la abrazó. Fue inesperado para ambas, pero correcto. Esa noche, cuando los invitados se marcharon, Uyeon y Jia estaban en el balcón del restaurante mirando la ciudad. ¿Eres feliz?, preguntó él, abrazándola por la cintura. Más de lo que podía imaginar, respondió ella, recostándose contra él. Cuando era limpiadora, soñaba con otra vida. Con algo más. Pero nunca imaginé que podría ser tan maravilloso. Hemos recorrido un largo camino, dijo Uyeon. Del ascensor a la boda. De la mentira a la verdad. De extraños a familia. Y esto es solo el comienzo, dijo Jia. Tenemos toda la vida por delante. Él la giró hacia sí y la besó. Suavemente, largamente, como si quisiera capturar ese momento para siempre. Te amo, susurró. Siempre te he amado. Desde aquel día en el ascensor, cuando me llamaste Kim SSI y me sonreíste como si yo fuera un chico común. Para mí eras un chico común, sonrió Jia. Y sigues siéndolo. Solo un chico común que ama los fideos instantáneos, no sabe cocinar y me hace la mujer más feliz del mundo. He aprendido a cocinar. Se quejó él. Un poco. Se rieron, y la risa se perdió en el aire nocturno junto con las luces de la ciudad. 3 años después, Talon Link abrió oficinas en 5 países. Jia terminó su MBA con honores y se convirtió en una de las empresarias más jóvenes y exitosas del país. Su historia, de limpiadora a mujer de negocios, inspiraba a miles de jóvenes.
Yeon se reconciliaba con su familia. Su padre incluso invirtió en Talent Link, sin exigir control ni influencia. Simplemente creyó en su hijo. Compraron una casa en las afueras de Seúl, no un enorme palacio, sino una acogedora casa de 2 pisos con jardín. En el jardín crecían rosas que ya había plantado. En el porche había 2 columpios donde pasaban las noches charlando y planeando el futuro. En la pared de la sala colgaba una fotografía, Yeon con una camisa arrugada y fideos en la mano, Ya con uniforme de limpiadora, ambos riendo en la azotea del edificio de oficinas. Un recuerdo de donde comenzó todo. De que el verdadero amor no depende del dinero ni del estatus. Solo depende de 2 corazones que se encontraron en una ciudad enorme y llena de soledad. Y cada vez que miraban esa fotografía, recordaban aquel día en el ascensor. Cuando el CEO se hizo pasar por pasante. Cuando la limpiadora vio en él simplemente a un ser humano. Cuando comenzó su historia, una historia de engaño que se convirtió en verdad. Una historia de amor que superó todos los obstáculos. Una historia que demostraba que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.